Buenas tardes, mi nombre es Oneida Bejarano, soy estudiante de Trabajo Social. El día de hoy les voy a hablar respecto a la visión crítica entre el vínculo de jefatura del hogar y la estratificación social y análisis de clase. Son partiduras muy similares porque al hablar de estratificación social estoy hablando precisamente de las cualidades que se ven reflejadas dentro de una sociedad que hace como una división de las personas que se encuentran inmersas dentro de ellas. Entonces se clasifican según su estatus, según su nivel social, según su religión y un sinnúmero de cualidades que se ven vistas hoy en día en la sociedad. Dice que la estructura social es vista desde las estructuras simples y estructuras complejas, pero todas estas se encuentran inmersas dentro de una estructura mayor, que se encuentran en sí dentro de la totalidad del medio ambiente, es decir, dentro de la sociedad. Como les hablaba, uno, la parte religiosa, incluso la forma de comportarnos, el decir qué persona nos gusta y qué persona no nos gusta. Y todo esto se encuentra dentro de la estructura social, pero en estos momentos vamos a enfocarnos por la parte de la familia y por la influencia que tiene todos esos factores que les vengo diciendo precisamente en ese núcleo familiar. Hablamos de los énfasis y sus límites. Entonces, hablamos que la teoría de clases y la estratificación social, tanto en la versión marxista como weberiana, se constituye uno de los pilares sobre los cuales la estructura del análisis es parte sociológica. En el sentido clásico, los factores están asociados al ámbito de vida social, en donde se encuentran tres dimensiones primordiales, que son el estatus, el poder político y la clase social. Todos estos hacen parte de estos factores y precisamente son los que marcan la desigualdad dentro de una sociedad, porque se mide qué cantidad económica o cuántos mi nivel. Entonces, si tú eres de un nivel bajo, estamos hablando de un estrato 1, 2 y 3, no te vas a poder mezclar con personas de estrato 4, 5, 6. Entonces, o por el simple hecho de tú tener un poder político, te crees superior a la gente inferior o de un proceso de pobreza más bajo que la de ellos. Entonces, todo esto, como lo decía, marca las desigualdades y marca discriminación dentro de una sociedad. Y básicamente, por último, vamos a hablar sobre la centralidad del hogar y el jefe. Partimos de que conocemos como jefe de hogar al hombre. Desde hace muchos años se ha venido incluyendo el hombre como el jefe de hogar por ser quien trabaja, por ser quien lleva un sustento a un hogar, por ser quien lleva, por decirlo así, las riendas de la familia, del núcleo familiar. Entonces la mujer es vista y es estigmatizada como una persona o un ser inferior, por decirlo así. Entonces ella es la encargada de cuidar la familia, los niños, de mantener el hogar previamente aseado y estable, y el hombre es el que toma las riendas y es, por decirlo así, el fuerte dentro del hogar. Se enmarcan tres vínculos importantes en donde encontramos uno, la centralidad, la economía, que incluye mujeres. Como les venía diciendo, a mitad del siglo XX se ha venido haciendo como una inclusión dentro de la sociedad para con las mujeres. Entonces ya vemos mujeres que no solamente se están preparando educacionalmente, sino que también se están preparando laboralmente, profesionalmente, y las vemos inmersas dentro de las empresas, dentro de grandes industrias, incluso dentro del Estado, del gobierno, las vemos trabajando. Entonces ya como que hay una partidura de que es un proceso cualitativo, entonces equitativo, y se viene trabajando por igualdad. La segunda son las transformaciones demográficas. Entonces vemos con
con gran complejidad de que también se encuentran en los hogares eh, gran- grandes características como divorcios, como eh, personas abandonadas, como que mueren los ancianos, encontramos que se van a vivir hermanos con hermanas, obviamente ya a una edad mayor porque sus padres, sus hijos no se hacen cargo a ellos. Entonces todo esto ha venido alzando una gran tasa de, de, demo- de transformaciones demográficas. Entonces se ha venido elocuentemente, se ha presentado este tipo de situaciones que afectan lo que es el núcleo y el entorno familiar. Y por último, hablamos del impacto de la crisis y los programas de reestructuración económica. Como lo hemos venido viendo, es a nivel mundial, el nivel económico ha venido bajando a gran magnitud. Si hablamos de Colombia, sí, el salario mínimo, digámoslo así, ha aumentado algo mínimo, por decir, valga la redundancia, pero no significa de que al contrario el IVA de las cosas empieza a subir más. La tasa de interés del IVA en la canasta familiar la vemos a gran escala, es decir, que las personas que son más vulnerables, las personas en situación de pobreza, estamos hablando de personas que ganan un mínimo para comprar un mercado para un mes con 870.000 pesos, que es lo que está mínimo, no les va a alcanzar en nada, no les va a alcanzar absolutamente ni siquiera para una semana, porque estamos hablando de personas que tienen 2 y 3 hijos, o hasta más, porque estamos hablando de personas que son numerosas, que tienen que pagar un arriendo, que tienen que pagar unos transportes, y adicional a eso tienen que comer de un mínimo. Entonces precisamente todo esto ha llegado a ser como una gran destrucción de lo que se tiene como el núcleo familiar, y por eso es que muchos de las personas o muchos de los núcleos familiares se empiezan a acabar, precisamente por eso. Espero les haya gustado. Esto es todo por hoy. Que tengan un muy buen día.